tarde para todos. Nos vamos a Buenos Aires desde Málaga. Hemos hecho todos los controles, ¿eh? Nos hemos acostumbrado, ya no es solamente el pasaporte. Don Julio Lago, buenas tardes. Hola, Julio. Buenas tardes. Te veo tan elegante como siempre, corbata, cuello cerrado. Y claro, yo tengo acá un perfil veraniego. Estamos con casi 40 grados en Buenos Aires en este momento. Bueno, encantado de saludarlo. Iniciamos nuestra 8ª temporada del programa de radio online Tarde para Todos. Por cuestiones de protocolo todavía no lo hacemos presencial, ya volveremos. Bueno, ¿cómo se vive inexorablemente? Tenemos que hablar de este tema, de esta pandemia, de este virus, del COVID. ¿Cómo se vive hoy en verano? Digo, para la gente que del mundo, particularmente en Málaga, está escuchando en verano en Argentina. ¿Cómo se va gestionando esto, Julio? Si es que se puede gestionar. Es que vos lo acabas de expresar en tu presentación. Otra vez en el aire, otra vez la radio. ¿De qué manera? ¿Cómo se pueda? Bueno, ahora lo hacemos sin aquello tan soñado del estudio, el público, los artistas, las visitas, los músicos. Lo estamos haciendo así, pero el espíritu, la esencia es la misma. En consecuencia, en todo pasa lo mismo. Es una alternativa que nos depara la historia, nos tocó vivirlo a nosotros, en esta generación, en este tiempo. Y bueno, lo estudiarán los hijos de los hijos de los hijos. A nosotros nos toca vivirlo. ¿Cómo? Adaptándonos, como siempre hizo el género humano, Julio. Y en este caso concreto, la radio es la ilusión de estar comunicados. Ahora alguien hará clic y nos verá y nos escuchará. Y dije, nos verá, porque tanto se discute, Julio querido. Ah, sí, ustedes dicen que es radio, pero tiene imagen. Y cuando nació el cine, imaginemos, recordemos, blanco y negro, pantalla chiquita, Buster Keaton, todo blanco, y no tenía sonido. Hoy el cine tiene un sonido envolvente, se come pochoclo y lo siguen llamando cine. La radio cuando nació no tenía imagen. Hoy tiene imagen. ¿Por qué no la vamos a seguir llamando radio? Es el cambio, es la evolución. Y en cada circunstancia adversa, el género humano aprende. Estamos aprendiendo, Julio. Seguro. Bueno, yo recuerdo que de hecho poner la webcam, que ahora ya suena hasta extraño, pero no hace tanto de esto, poner la webcam en el estudio de la radio en aquella época, hace unos cuantos años atrás, era una historia polémica, ¿no, Julio? Sí, pero siempre hay inspectores de zócalos. Hay gente que se dedica solamente a opinar sobre lo que hacen los demás. Pero si vos te vas a detener a contestarles, vos no haces. Hay que seguir haciendo. Y seguimos haciendo. Y hoy yo digo, mirá qué arriesgado. La radio está más fuerte que nunca, como herramienta, como instrumento. Los contenidos no me gustan, porque hay otra que el COVID, hay otro bicho que ha enfermado a la radio, que es la política. Y están los políticos y los trovadores de la política, que son sus pregoneros, que además no lo hacen por el encanto de una idea, sino por la expectativa de un débito en la cuenta de ahorro. Entonces, ¿qué apareció? Apareció el podcast. El podcast es la sucursal de la radio. El tipo que quiere hacer un programa sobre jazz español, por ejemplo. El otro que quiere hacer un programa sobre las rejas ornamentales de las viejas casas de Málaga. En las radios hoy no tiene espacio, porque todo es política. Entonces, ¿qué hace? Y se inventa un podcast. Claro. Se compra una plaquita de sonido, una lucecita en aro como esta que tenemos nosotros delante de nuestras respectivas caras, y ahí va. Si las radios tuvieran, como tuvieron siempre, los contenidos generalistas, para usar una palabra muy de la radio de España, no habría necesidad de podcast. En aquella visita del 2003, yo llevaba poco tiempo, digo, mediante cumpliré 18 años aquí, cuando Julio venía a recoger el premio de la comunicación en Latinoamérica, el premio B de España, nada menos, me decía, saca unas cuantas fotos, porque esto va a cambiar. Decía, bueno, venga.
poco tiene que ver en 18 años esta Málaga a la del 2013. Sí, hay Evidentemente que todo. sacar fotos, siempre, siempre. Sí. La imagen nos permite a nosotros complementar aquello que tratamos de describir. Por supuesto que si no hay fotos, mira, hay una vieja costumbre del periodismo gráfico en los diarios de todo el mundo. Yo no sé quién habrá sido en España. En la Argentina lo hacía un señor que se llamaba Pascual Guida. Era dibujante de un viejo, célebre diario argentino, Crítica, donde no entraba el fotógrafo, donde no se podía obtener la fotografía. El tipo dibujaba una escena, el cronista le daba 2 o 3 datos. Generalmente eran noticias policiales, ¿eh? Aquellos sucesos dramáticos. Entonces había un revólver, un uniforme de policía, alguien que yacía en el suelo, en fin. Pero esa imagen es la misma que utilizan los ilustradores cuando en un juicio en los Estados Unidos no se puede entrar. El tipo va, mira, saca unos bocetos y después eso se publica como la imagen más cercana a aquello que colabora con el relato del cronista o del locutor. La imagen. ¿Cómo se expresa una imagen? Con foto, con dibujo y con palabras. Hemos hablado, bueno, estaba mencionando Julio al periodismo gráfico y la imagen. Voy a trasladarlo a masculino, al gráfico. ¿Cómo fue empezar? El gráfico, digo, para la gente de España, de Málaga, de la Costa del Sol que está escuchando, que ve este programa, es algo así como el Marca o como el AS en España, referente del deporte. Después han ido apareciendo otras publicaciones. Pero ¿cómo fueron los comienzos en el gráfico y qué entrevistas, qué notas iba a cubrir en aquella época, Julio? Vos sabés que por ahí salta un poquito tu palabra y se me distrae un poco la comprensión de lo que me estás diciendo. Pero entiendo que estamos hablando de la revista El Gráfico, revista deportiva, y del comienzo de aquella etapa. Exacto. Sí, yo trabajaba en el diario El Mundo, que tiene el mismo nombre que el matutino español. Era un tradicional diario de una empresa inglesa en la Argentina, la editorial Jaime, que tuvo la radio El Mundo. Y ahí en el diario El Mundo, en la página de deportes, yo empecé a escribir cuando tenía 15, 16 años. Escribía sobre partidos de fútbol, una cosa impresentable. Pero llamó la atención, porque era un chico joven, un pibe, un adolescente. Y nueva ola, nueva, era un rebelde, como, bueno, se usaba en aquella época. Y, y aparecía en un programa de televisión, bisabuelo de todos estos, de los programas de paneles que hay ahora con tertulios, polémica en el fútbol. Y claro, bueno, fue más o menos como una relación telescópica, el diario, la tele, la revista, el gráfico. Y ahí empecé a escribir y escribí durante bastante tiempo. Y un dato anecdótico, una nota que dio mucho que hablar. Acá había un jugador de fútbol llamado Raúl Madero, que El después doctor. fue jugador de la selección nacional. Había jugado en Estudiantes de La Plata, campeón del mundo, en Boca, de la selección. Después se recibió de médico y fue médico de la selección nacional de fútbol de Argentina. Y siempre fue un tipo distinto. Y en aquella época, él además tocaba el piano, estudiaba música clásica. Y en el reportaje me dijo que le gustaba mucho Beethoven. A partir de ese momento, tanto en el vestuario, los muchachos de Boca, como la hinchada, la número 12, le empezó a gritar Beethoven. Bueno. Qué época maravillosa. Todos tenemos un referente, bueno, yo lo tengo a Julio, a mí no le gusta que lo diga, pero lo voy a decir. Y yo sé de la veneración, no sé si es el término exacto, por Cacho Fontana, que es una de esas personas eternas, ¿no? Sí, sí, sin duda. Cacho es uno de los próceres en nuestro trabajo. Es como hablar en España, qué sé yo,
Hermida, de Iñaki, del Olmo, son esos personajes cúlmines de una profesión, incluso para aquellas generaciones que no los conocieron, pero ahí están instalados en el podio. En mi caso particular, hay uno en especial, que es Antonio Carrizo, Tony, el flaco Carrizo, inigualable, único, invicto, como profesional, como amigo, como persona. Y él nos enseñó, Julio, la esencia de la condición fundamental de la radio, que es la humanidad. Decía Tony, nunca te olvides que nosotros, la radio, somos a veces el único escalón de información, de mejoramiento, de entretenimiento que tienen millones de personas. Nos estaba invitando a que nos pusiéramos a la altura del que escucha. Y siempre, siempre, desde el punto de vista de quien se siente el locutor, menos que el medio. El día que el locutor, que el conductor se cree que está en una posición superior a la radio, ahí yo creo que empieza a terminar su carrera. Uh-huh. He leído, por supuesto, que prácticamente todos los libros que ha publicado Julio, pero hay, bueno, además hay infinidad de anécdotas y en muchos casos, gracias a la dicha de trabajar en la radio, las hemos compartido unas cuantas de esas anécdotas. De hecho, en algún contacto no hace mucho tiempo para historiar el paso del general San Martín, el héroe máximo de Argentina y de buena parte de Latinoamérica, por Málaga, su existencia, su vivencia con su familia aquí en Pozos Dulces, en el corazón de Málaga, ¿no? O sea, hay cosas que unen a Málaga con Argentina y con los personajes argentinos, ¿no? Hay muchas cosas, entre otras, los recuerdos de mi infancia, porque, Julio, los vecinos de mi calle, el Pasaje de las Ciencias, en Parque Chacabuco, en Buenos Aires de los años 50, la mayoría eran inmigrantes, pero no descendientes de inmigrantes, no, estos eran descendientes de los barcos, estos eran ellos inmigrantes, muchos italianos, pero muchos españoles. Y en mi barrio había varios andaluces, en mi cuadra, en mi vereda, doña Vicenta, por ejemplo, y era de Málaga. Yo no lo sabía, lo supe hasta hace poco, ¿eh? Bueno, y esto que vos decís, lo de San Martín, pero Málaga tiene un influjo muy particular, sobre todo para nosotros que hemos pasado unos cuantos años de nuestra vida en una ciudad argentina que se llama Mar del Plata. Uh-huh. El mar tiene un sentido muy especial. Y una ciudad como Málaga, que tiene la gracia de Andalucía, el regalo providencial del sol y del mar. Y además la ventaja hoy auténtica, pese a lo que diga el COVID, de que es un punto elegido por miles y miles y miles de europeos para pasar sus vacaciones, la convierten en un fenómeno muy particular. Vos sabés que yo estoy convencido de que Málaga debe ser la capital mundial del helado. Me consta. Parece atrevido porque muchos dirán, no, pero el helado es un invento de los tanos, vía Marco Polo, los chinos. Sí, pero Málaga tiene helado todo el año. Todo el año, todo el año, todo el año. Y ya a esta altura, no sé, debe haber un censo de heladerías en España, de las cuales muchas son de argentinos y unas cuantas de marplatenses. Pero debe ser un récord en España, en toda España, en relación a la dimensión geográfica de la ciudad, la cantidad de heladerías que hay. Y esta ciudad, que tiene alcurnia, que tiene mar, que tiene sol, que tiene gracia, que tiene heladerías, además tiene una historia para nosotros fundamental. La infancia de San Martín, el argentino más grande de todos los tiempos, tuvo su infancia como chaval ahí en Pozos Dulces, donde vos estuviste, hiciste un video que anda dando vueltas por todas las redes, donde hemos encontrado ese espacio en el que después fue nada menos que el general San Martín vivió sus primeras ilusiones de chaval, habiendo sido primero un gurí, como se le dice a los chicos, a los pibes,
en la zona de Corrientes, donde él nació. Hay infinidad. Yo siempre, cuando hablo con colegas aquí, siempre me gusta identificar personajes de distintos ámbitos que tienen trascendencia tanto en Argentina como en España, y si es en Málaga. Y sé que tenemos en común, por ejemplo, a un convencino que se ha vuelto más convencino que nunca, que es Antonio Banderas, y que ama a Argentina, no solamente por haber filmado Evita, sino porque cada vez que ha podido se ha escapado de Argentina. Antonio tiene, ya no es su proyecto, sino su propio teatro, va a organizar los Goya, acaba de iniciar una nueva tarea con unos audiovisuales increíbles. En fin, creo que es un ejemplo de cómo una persona consagrada en el mundo vuelve a su sitio, invierte en su sitio y confía en su gente y en su ciudad. Vos estás mencionando a un personaje que primero que es muy conocido y muy querido en Argentina, y sobre todo por las señoras que lo adoran. Pero además, Antonio Banderas tiene la condición troiliana por excelencia, troiliana de Troilo, de Aníbal Troilo. Aníbal Troilo, vamos a explicarle a aquellos oyentes y televidentes que no lo conocen, debe ser algo así como el símbolo del tango. No es tan conocido como Piazzolla, por supuesto, pero Piazzolla salió de Troilo. Es más o menos como Jobim con respecto a Dorival Caymmi, una cosa así. Troilo es el equilibrio perfecto entre lo clásico y lo vanguardista. Y Troilo una vez recitó una cosa que se llama Nocturno a mi barrio, donde él dice con su voz aguardentosa, ronca: alguien dijo que yo me fui de mi barrio, pero ¿cuándo? ¿Cuándo? Y después dice: y si una vez me olvidé, las estrellas de la esquina de la casa de mi vieja me decían: gordo, quédate aquí. Porque Troilo dice: si siempre estoy llegando. Y Banderas siempre está llegando a Málaga. Es una muy buena y muy gráfica definición, y además nos hemos ido a ese pichuco somnoliento sobre el bandoneón que parecía estar durmiendo para siempre, y sin embargo en ese 2x4 final reaparecía. Antonio es un símbolo, además de una, no sé si llamarlo una curiosidad, ¿no? Pero Málaga ha sido el símbolo de Picasso, la marca universal malagueña, pero claro, las nuevas generaciones cuando se habla de Málaga hablan de Banderas como referente. Claro, claro. Y nosotros que somos de radio, hubo un personaje extraordinario de la radio, de la televisión, del teatro en la Argentina. Además tuvo teatros en España. Alejandro Romay. Ahora existe el recurso de decirle a los millennials, googlea, googlea, como dicen a lo mejor en España. Busquen en Google Alejandro Romay y se van a encontrar con un gigante de la comunicación. Bien, y Alejandro tuvo una radio que se llamaba Radio Libertad, uno de cuyos socios era un señor llamado Gerola. Gerola era aceitero y sí, vendía aceite comestible. ¿Sabes cómo se llamaba el aceite de Gerola? No. La malagueña. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Y si googlean la malagueña, van a encontrar las imágenes, las latas, con la típica señora ataviada con el traje andaluz, la malagueña. Era una imagen muy común y un sonido a través de la radio muy común en la Argentina de los 50 a los 60. Yo he buscado siempre, como decía, referentes, y por ejemplo, en el caso del Málaga Club de Fútbol, que también explico muchas veces que no era un jugador realmente tan conocido en Argentina, pero aquí es el ídolo para siempre del Málaga Club de Fútbol, es Sebastián Viverti. Viverti es el símbolo eterno del Claro. jugador argentino. Sí, seguro, seguro, seguro. Bueno, eso pasa mucho por la dispersión que produce el fenómeno universal y permanente de la inmigración. ¿eh? Hay
cantantes, actores, hay bailarinas de tango, hay chicas bailarinas de tango que son famosas en lugares insólitos del mundo y que en la Argentina no las conoce nadie. ¿Eh? Y bueno, ¿dónde se hizo la carrera de Viverti, por ejemplo? Bueno, básicamente donde más se desarrolló fue ahí en España. Y esto además demuestra, Julio, que cuesta trabajo cuando uno da un paso como el que diste vos, por ejemplo, que lo diste en más de una oportunidad, porque te fuiste de Madariaga, para hacerla corta, ¿no? De Madariaga a Mar del Plata, de Mar del Plata a Málaga. Se dejan cosas, pero se ganan cosas. Entonces, en lugar de clavarse los puñales por todo aquello que quedó en el camino, quizás el esfuerzo que haya que hacer, que es emocional y es intelectual, el esfuerzo sea, bueno, unir, ensamblar todo aquello. Y yo soy nieto de inmigrantes, padre de emigrantes. Y en cualquier momento, a lo mejor, qué sé yo, como un pajarito, me voy a algún lado. Pero se trata de vivir plenamente en cada momento y en cada circunstancia. Y como decía un amigo nuestro, no hagamos un tango de todas las cosas. Además de agradecer este ratico, dirían los amigos de Zaragoza, con tantas vivencias de radio, me gustaría terminar este tarde para todos aquí de Málaga y con Julio de Parque Chacabuco, en el corazón de Buenos Aires. ¿Alguna anécdota de radio? Una que sé que hay infinidad, pero cualquiera, que puede ser más dramática, menos dramática, más divertida, más no sé, una que elija de las tantas, Julio. Ay, Dios. Divertidas hay muchísimas. Pues hemos hecho cada travesura en la radio. Este, andar en bicicleta dentro del estudio, bueno, eso. Patinar dentro del estudio, hacer yoga, planchar, cocinar, todo. Fuera del estudio, volar en globo, todo. Y hay otras de contenido humano. Por ejemplo, en la Argentina tuvo mucho desarrollo en un momento dado no voy a decir medicamento porque por ahí me meto en un lío, un procedimiento terapéutico para combatir, a ver cómo lo digo, atenuar, mira qué cuidadoso trato de ser, atenuar todo lo malo que provoca el cáncer. Aquello se llamó crotoxina, que es un derivado del veneno de los ofidios. Aquí hubo un momento terrible de confusión y de polémica en la Argentina. Vos participaste en el tratamiento periodístico de aquello. Nosotros vimos de cerca qué pasaba con los pacientes que recibían crotoxina, cómo estaban antes, cómo estuvieron durante el tratamiento y qué pasó con ellos después. Y conocimos a los médicos que aplicaron la crotoxina. Y en este sentido, una de las, más que anécdota, o una de las circunstancias más conmovedoras que me tocó vivir fue conocer al doctor Julio César Tagle, que integraba una comisión de notables oncólogos que había sido nombrada esa comisión por el gobierno entonces de Alfonsín para determinar si la crotoxina valía la pena o era un embuste. Y ese doctor ortodoxo, de la línea dura, igual que todos los otros, a pocas semanas de empezar a investigar, dijo, no, pero esperen un poquito, acá yo estoy viendo que los pacientes mejoran, y se convirtió en un defensor de la crotoxina. Cuando pasó todo, en Argentina, igual que en España, un escándalo sustituye al otro de manera que las cosas se van olvidando, nunca más pude hablar con el doctor Tagle. Julio, pasaron 30 años. Lo busqué, desapareció. Por esas cosas lógicas de la vida, pensé yo que se había muerto. Y un día en el privado de Facebook, hace pocos años, me encontré con un mensaje de él. Quiero verte, quiero hablar con vos.
Yo nunca lo había visto personalmente, las entrevistas siempre habían sido telefónicas. Y claro, imaginás, fui, lo conocí, lo traté, estuve muchas veces en su casa, le grabé, y todo lo que él me contó sobre crotoxina forma parte de un patrimonio que yo atesoro y que le debo a la radio, aun cuando el contacto se hizo mucho tiempo después, más de 30 años de haber salido al aire. Iba a ser la última, pero no quiero dejar pasar la oportunidad porque he descubierto que personas muy cercanas, después de la muerte de Maradona, yo no sabía que había tanta gente que, por supuesto que hay detractores de Maradona, me parece absolutamente con total propiedad para opinar, ¿no? Pero gente muy cercana que siente devoción por Maradona, que no ha visto jugar a Maradona salvo en los vídeos o ese precalentamiento en el Napoli. Ha entrado en ese universo de las personas eternas, con errores y aciertos como cualquier ser humano. Me gustaría, Julio, que termine la charla definiendo qué es Maradona, si es que se puede definir. El capitán, el capitán, el capitán. Maradona, más allá de todo lo que lamentablemente hace contrapeso con su enorme mérito deportivo, como jugador de fútbol, como integrante de un equipo, como compañero del vestuario, ese sí que fue el mejor. Ahí no hay discusión posible. No vas a encontrar un solo jugador de fútbol. Mirá que hay gente que habla mal de Maradona, de familiares, allegados, etc. No vas a encontrar un solo jugador de fútbol que hable mal de Maradona. Y eso se debía a que él tenía, esa sí que era la magia, de contagiar entusiasmo, ilusión, fe, fuerza, garra, montones de palabras más. Él que jugaba con el tobillo así, con los dedos rotos, perdiendo por goleada, él que galvanizaba a sus compañeros y después como técnico, que no fue un buen técnico Maradona para nada, pero yo me acuerdo de esa imagen, él con esos trajes que se habían hecho, él y el cuerpo técnico se habían confeccionado, ¿te acordás? Que le quedaba grande el saco. Enorme. Y cada cambio que hacía, abrazaba y besaba al jugador. Dirán, no tiene nada que ver con el estándar de los grandes técnicos de hoy del fútbol. Bueno, sí, seguramente. Pero eso pintaba la esencia del gran capitán, lo que significaba él para el equipo. Más allá de las condiciones técnicas, contagiaba pasión, fervor, ilusión. Julio, sin ilusión no se puede vivir. Don Julio Lagos, ha sido un placer como siempre y ojalá que nos podamos reencontrar, pero por aquí ya, no tanto virtual. Seguramente, y yo estoy seguro que la próxima vez que nos veamos me voy a encontrar con me dijo, había un famoso aviso publicitario. No voy a decir el nombre del producto porque si no daría una pista, pero te estoy dando una idea. Era antes y después. El personaje, antes de usar el producto y después de usar el producto. A cara limpia, gracias Melgarejo. ¡Viva Málaga! Hasta pronto.